Em, Abraido, por lo tanto, se mueve como pez en el agua en ese Madrid con pequeños grupos de artistas y sobre todo va a disfrutar en el taller de Vázquez Díaz. ¿Qué características va a tomar sobre todo en la pintura? Pues estos dos elementos que les he colocado ahí. Va a filtrar volúmenes y colores, algo que va a aprender de Vázquez Díaz. Además, Vázquez Díaz, como gran muralista también, va a utilizar, si nos acercamos un poquito, vemos cómo a veces una tonalidad azul se va distorsionando como si se mojara con agua, ¿no? Como si fuera una pequeña aguada y se cambiara en distintas tonalidades, tonalidades grises, tonalidades ocres, en conjunto a los colores que tiene junto a un, a un primer color. Toda esta influencia también le va a introducir, porque Abraido no tiene un estilo propio, o bueno, tiene estilo propio, pero no tiene un estilo definido, no copia las vanguardias, pero le gusta explorarlas. Y gracias también a Vázquez Díaz, que se puede considerar como un pintor neocubista, se va a introducir y va a hacer sus pinitos en el mundo del cubismo. Les traigo este dibujo a pastel como ven, con tonos muy suaves, muy aterciopelados, porque el pastel ayuda a tener esta tonalidad. Y tiene varios dibujos cubistas que, bueno, pues son del agrado en aquel momento, pero él va buscando su camino. Al igual que al principio, les dije que él va superándose, una vez licenciado, volverá a Salamanca. En Salamanca hay un personaje muy importante, Fernando Iscarpeira, un hombre muy preocupado por la cultura que quiere revitalizar San Eloy. Y para ello se convocan una serie de oposiciones para que haya varios artistas, para que se renueven y haya muchos más tipos de estudio. En este caso, las oposiciones las van a aprobar tres personajes conocidos. Uno es Andrés Abraido, otro Manuel Gracia y otro Venancio Blanco. Por lo tanto, la vida cultural salmantina se va enriqueciendo, al igual que la introducción de galerías de arte, en especial a Navarro Cruz, que creará la Galería Artis y apoyará muchísimo a artistas salmantinos, entre ellos, por ejemplo, al propio Abraido. Abraido, por tanto, a partir de 1948 hasta que se jubila, trabajará en la Escuela de Bellas Artes de San Eloy. Al igual que al principio les decía que hay una influencia de Vázquez Díaz, también hay una influencia de Gutiérrez Solana. Cuando se le preguntaba a Braido por qué le apasionaba el mundo de Solana, que es un poco sombrío, utiliza tonos más apagados, oscuros, y él decía que era un hombre muy agradable, aunque su carácter era un poco tosco, pero era un gran artista y de él aprendió dos cosas muy importantes, lo que les señalo ahí. Va a adquirir de él un trazo vigoroso y va a perfilar los contornos. Uno de sus primeros premios será un retrato de su madre. Le realizará varios retratos a su madre, entre ellos este, en donde se conjuga el mundo de Solana, la influencia de Solana en esos fondos neutros, en esas tonalidades oscuras y, curiosamente, el rostro nos recuerda de nuevo a Vázquez Díaz, con ese interés por el neocubismo. Fíjense que el ojo casi se ha convertido en un pequeño triángulo. A Braido le han dicho que es un pintor de paisajes urbanos, no solo del campo, no solo de paisajes rurales, sino también de paisajes urbanos. Y claro, en especial del paisaje de su ciudad, de su querida Salamanca. Les traigo este campo de San Francisco, donde el pozo, la huella de Solana se deja ver perfectamente. Solana utilizaba muchísima pintura en sus pinceles y aquí Abraido lo está realizando igual, está utilizando muchísima pintura, una gama cromática riquísima, influencia de Vázquez Díaz y algo muy peculiar. Hemos dicho que de Solana
toma ese perfilamiento de los contornos. Fíjese qué bien se ve, cómo las ramas de los árboles, incluso de cualquier elemento que está en este paisaje, está perfilado y contorneado. Esa es una gran influencia de Solana. Abraido va a utilizar algo muy personal, va a introducirnos en sus pinturas esas tonalidades malvas, rosas, muy peculiares en él. Lo vamos a ver en varios de sus cuadros. Y tiene algo muy curioso. Fíjense, cuando nosotros miramos un paisaje, normalmente la parte que nos queda más lejos solemos verla más pequeña y más oscura. Pues si se fijan, Abraido va a utilizar la parte más cercana a nosotros, la va a dar una tonalidad más oscura y va a aclarar siempre el fondo. ¿Con eso qué consigue? Consigue no solo dar profundidad, sino dar claridad a esa imagen. Para él la luz es fundamental. Él dice que hay que articular la luz de tal manera que cada elemento que se pinta no solo se reconozca, sino que se disfrute con cada uno de ellos. Si nos acercamos un poquito más a este paisaje, también descubrimos un pequeño secreto. Normalmente, Abraido, cuando pinta paisajes, siempre nos introduce alguna figura humana. Y en este caso, si se fijan ahí al fondo, nos ha introducido a un personaje muy conocido en Salamanca, don Miguel de Unamuno, con sus brazos hacia atrás, con su porte siempre esa vestimenta negra, su sombrero. Es decir, nos está convirtiendo este cuadro también en un elemento histórico, porque nos está presentando a un personaje del momento. Se ha dicho que Abraido es un pintor realista, pero con un realismo no buscando la perfección ni todos los detalles, por ejemplo, a la hora de configurar un rostro. En este otro cuadro que nos está introduciendo a las compras previas a las Navidades de esa Salamanca de finales de los años 50, volvemos a la influencia de Vázquez Díaz. ¿En qué la notamos? Pues sobre todo en ese aclaramiento de su paleta, de sus tonalidades. Fíjense que los rostros no los identificamos, pero sí identificamos los oficios, la artesanía, en este caso las turroneras famosas de Salamanca o la venta de las zambombas que se solían hacer con las latas de pimientos o de tomate y se forraban con papeles de seda o papeles pinocho. ¿Qué nos está introduciendo aquí? Pequeñas bocanadas de momentos de la ciudad. Así Abraido también es considerado el pintor de lo cotidiano, el pintor de esa Salamanca que él vive, que él además respira en profundidad. En esta otra escena es muy curiosa, ha utilizado esa tonalidad solo tierra y ocre. Nos ha colocado al fondo el convento de las Úrsulas, por supuesto, el elemento figurativo que no falte en esas pequeñas imágenes de monjas. Fíjese cómo ha tratado la luz. Es el árbol el que crea esa sombra al fondo y nos está dando una pista de la época. No hay árbol, no hay hojas, está un poco deprimido, posiblemente el final del otoño o el comienzo del invierno. Pero es que hay algo muy curioso. Nos ha roto la perspectiva, nuestra mirada, con esa introducción a la izquierda y en pequeñito de la calle, donde con pequeñas manchas de color azulado nos ha introducido en el resto de la calle que rodea las Úrsulas. Esto es un juego del pintor. Esto lo veremos luego con Venancio Blanco, porque así hace que el espectador no mire solo al frente, sino que juegue con su mirada. Para otros artistas, Abraido es un pintor de bodegones, como si el pintar bodegones fuera pues, un estilo secundario, una temática secundaria. Y no es así, y se lo voy a demostrar. Fíjense, este bodegón tiene profundidad, tiene contrastes de luz y sombra, pero ¿cómo ha realizado esas manzanas? Ha convertido la pincelada llena de color, la ha dado movimiento para moldear al mismo tiempo, no solo con la pintura, sino con la forma
y el estilo de la pincelada para moldear las manzanas. Fíjense que perfectamente las ha ido moldeando, incluso ha utilizado pintura sobre pintura, algo que veremos el próximo día en María Cecilia, para darle como una cierta volumetría, como si fueran manzanas en 3D. Fíjese qué perfección a la hora de realizar las manzanas. Pero, por supuesto, no todas las manzanas están configuradas con la propia pincelada. Por ejemplo, esta otra quiere resaltar la luz. ¿Y cómo lo hace? Utilizando esas pinceladas más rectas. No busca esa forma curva como en las demás manzanas. A Iscarpeira también le realizará varios bodegones que le había encargado, porque además se sentía muy agradecido por Iscarpeira. ¿Quién ha dicho que el estilo de Abraido se ha parado en un momento? Fíjense, cualquiera que mire esta escena, aunque se lo he puesto ahí abajo, podía decir que es una escena al aire libre, es decir, una encina con una gran influencia de Cézanne. Podía ser un cuadro de Cézanne, porque a Braido le interesa investigar, le interesa explorar nuevas técnicas, nuevos estilos. Él también va buscando su sitio, va buscando su lugar. Si nos acercamos un poquito, su seña de identidad en esa tonalidad malva y violácea, que es algo muy peculiar en Abraido. Pero fíjense cómo está hecha la encina. Son un montón de pinceladas anchas, sueltas, como eran los impresionistas, pero él las ha utilizado con mucho más color, más anchas y en distintas direcciones. Por supuesto, no llegamos al nerviosismo de la pincelada de Van Gogh, pero fíjense cómo con unos cuantos trazos ha configurado una espléndida encina donde sabemos qué parte recibe más luz, porque aquí nos ha colocado unas pinceladas mucho más claras que en la parte de la derecha. El campo charro, el campo dorado, ha utilizado esas pinceladas ya más rectangulares, más rectas, con distintas tonalidades de ocre. El amor a Castilla, el amor a Salamanca, se ve en cada una de sus obras. Cuando se le ha preguntado cómo se considera, él dice que es pintor de Castilla, aunque tenga muchísimos cuadros de Salamanca, pero lo que ve en Salamanca se podía reflejar en cualquier lugar de las ciudades de Castilla y León. En este caso, volvemos con el juego de antes. Fíjense este cuadro. La parte más oscura, ¿cuál es? La parte que tenemos más cerca. Fíjense la calidad de matices de verdes. Van de los verdes más oscuros a los verdes más claros. Al fondo, ¿qué tenemos? La silueta de la ciudad iluminada. ¿Por qué? Porque es la luz la que articula el cuadro en Abraido. Y al fondo, si aquí juega con una gama de verdes impresionantes, al fondo nos juega con una gama de ocres. Pero eso no es solo. ¿Dónde está situado el espectador? ¿Dónde estamos situados cada uno de nosotros? Esta es la zona del arrabal. Fíjense, nos ha subido la zona esta del arrabal hacia atrás. Era una zona alta, de rocas calizas y zonas de tierras muy rojizas. Nos has colocado aquí y desde aquí nos ha hecho mirar hacia el fondo, pero no nos hace mirar de frente. Fíjese lo que nos ha hecho Abraido, nos ha hecho jugar en zigzag. Vamos a comenzar aquí, con este conjunto de ganado que llevan los ganaderos. Empezamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda, cruzamos el Zurguén, cruzamos el puente de Zurguén de izquierda a derecha, pasamos la iglesia vieja del Arrabal, derecha a izquierda cruzando el puente romano, izquierda a derecha subiendo Tentenecios, derecha hacia izquierda de nuevo al centro de la ciudad. Cuando recuerda a Braido las imágenes al llegar a Salamanca, dice que Salamanca, la vida de Salamanca estaba en torno a las catedrales, a la Plaza Mayor y a la zona de Casa Las Conchas, Clerecía y el mercado. Es decir, el grueso de la vida
de la ciudad estaba en torno a estos lugares. Y esto es lo que hace que nos presenta en muchos de sus cuadros. ¿Quién puede decir que este cuadro no es una obra impresionista? Podía ser un paisaje de Renoir. Fíjense qué pinceladas más variadas ha utilizado. La tierra juega de izquierda a derecha con pinceladas rectas para hacernos ver que hay ahí un montículo que sube. La pincelada va de abajo a arriba, es decir, no solo la carga de pintura, sino que al colocar la pincelada juega con el volumen del paisaje. Por supuesto, influencia de Solana seguimos viéndola en el perfilamiento de las ramas, juego de colores, riqueza cromática. De nuevo, tenemos también a Vázquez Díaz. Esos tonos violetas, malvas, esos cielos de rayas. Nos acercamos a las hojas que se han convertido ahora en flores, flores blancas y rosáceas. Está realizada casi como una técnica de punteado. ¿Quién nos dice que no es una obra impresionista? Abraido, como ven, no es un pintor que se encasilla en un estilo, le gusta tocar todos ellos, pero sí hay un denominador común. Le gusta el paisaje urbano y rural. Y si alguien piensa que no hay figura, fíjense a la derecha, en el paisaje rural, en el paisaje del campo también aparece una figura. En realidad, con Abraido vemos que él ha buscado siempre la emoción del color. Y este cuadro yo creo que nos resume muchísimo la importancia que él dio siempre al color, gracias también a esos grandes maestros que tuvo en su enseñanza. De la emoción del color nos vamos ahora a la emoción de la escultura, del volumen, de las tres dimensiones. Venancio Blanco, saben que nace en Matilla de los Caños y estará hasta los 8 años, luego ya se criará en Robliza de Cojos. Pero tanto un pueblo como otro, si se fijan y se conocen un poquito el contexto geográfico, es el Campo Charro. Él dice que va a vivir en torno a esos campos dorados, a esos campos de Castilla, junto a esas encinas y también a la presencia de los animales, en especial del toro. El toro va a ser ese elemento esencial en la vida de Venancio Blanco, tanto que va a ser uno de sus temas dominantes. Desde muy pequeño tuvo habilidad para el dibujo. Al llegar a Salamanca, pues va a ir a estudiar a la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca. Allí estará trabajando como profesor en escultura un escultor tarraconense magnífico, Santiago Montagut. Él dice que al principio no estaba muy convencido qué estudiar o a qué dedicarse exactamente, pero al final se introdujo en las aulas de dibujo y de modelado. Empezó a entusiasmarse sobre todo por el modelado, pero también por el dibujo. El dibujo, cuando en muchísimas de las entrevistas que se le han hecho, dice que el dibujo es básico, que el dibujo es fundamental para llegar a cualquier rama del arte. Y en definitiva, como él señala, el dibujo tiene que llegar al alma. El dibujo tiene no solo que mostrar una imagen, para él el dibujo tiene que mostrar la emoción. Esa misma emoción que vamos a ver reflejada ahora en sus esculturas. Al igual que Abraido, Venancio Blanco siempre llevará algún papel encima y algún lápiz. Incluso él señala que cuando por las mañanas iba a tomar café, en las propias servilletas de la cafetería siempre hacía algún dibujo. El mundo de Toro le va a llenar por completo. Aquí vemos cómo el toro y el picador, con pequeñas pinceladas y pequeños matices de color, nos está dando la emoción de ese momento. El mundo de la tauromaquia, por lo tanto, será el principal tema que va a utilizar Venancio Blanco.
pero al terminar la Escuela de Artes y Oficios de Salamanca, ha tenido tanta habilidad que le dan un premio. Es un viaje y él va a elegir ir a Italia. Con 18 años ya viaja a Italia. Tendrá otros 2 viajes decisivos. Una vez que cuando llega a Italia, él dice que es donde descubre realmente lo que quiere hacer. Descubre la escultura. La Diputación de Salamanca le concederá una beca para que pueda estudiar en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando también, donde, por supuesto, acabará los estudios con premios incluidos, porque es un hombre muy apasionado en el mundo del arte. La tauromaquia la va a realizar, es el tema que va a predominar en su vida junto con el tema religioso. Incluso él dice que el tema religioso está en todas las facetas de la vida, incluso también en la faena del toreo. ¿Por qué le apasiona tanto el toreo? Porque ahí ve ritmo, ve vida, ve ilusión, ve fuerza, y es una manera también de transmitirla al espectador. Por supuesto, en sus estudios aprenderá a dominar cada uno de los materiales, empezando siempre por los más fáciles, como la escayola, el barro, el bronce, el acero, la madera, etc. Él señala que cada uno de los materiales en los que se trabaja hay que trabajarlos en la proporción adecuada para que no se abran, para que no se estropeen. En 1959 va a conseguir una beca muy importante. Aquí le señalo una frase que él ha contextualizado en alguno de sus entrevistas. Dice: sabía, claro, que el bronce no condiciona como otras materias, sino que permite variedad de expresiones. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que trabajando el bronce, Venancio Blanco se siente muy libre. Cree que en el bronce puede articular todas las expresiones humanas, y así lo vamos a ir viendo. En 1959, la Fundación Juan Mat le va a conceder una importante beca por la cual se irá a Roma. Allí descubrirá el mundo de la fundición en bronce con una técnica nueva, la técnica llamada a la cera perdida. Él señala, como les indico ahí, que trabajará en los talleres de Giovanni Angeli, en el Trastevere. Es cierto, fíjense, junto al río de Roma, en la parte baja y en el barrio del Trastevere, todavía se encuentran talleres artesanales, pues de grabados, de pinturas, de pequeños trabajos de barro, etcétera. Todavía existe, ya muy poquitos, esos lugares de la artesanía trabajando a la manera tradicional. Y así lo concluye él. Dice: yo buscaba y buscaba, sabiendo que no tendría mucho tiempo para mis investigaciones, y al final descubrí que la fundición en bronce y con esta nueva técnica abría un nuevo camino en el mundo de la escultura. Una de sus principales esculturas en esta nueva técnica será la que denominó Suerte de Varas. Esta escultura él la tenía un gran cariño, porque tiene una historia. El actor Anthony Quinn era un entusiasta del arte y va a conocer la obra de Venancio Blanco, y en especial en una de esas grabaciones que tiene que trabajar en Almería, el actor, y se relaciona con Venancio Blanco, ve alguna de sus obras, retira hasta 20, él dice: fue retirando hasta 20 obras sin preguntarme el precio, y me dijo que las quería. Entre ellas estaba Suerte de Varas. Yo no quería vendérsela, pero al final, ya que me había comprado tantas y además también gracias a él pudo tener una exposición compartida en Nueva York,
de su obra, pues se sintió halagado por la compra de estas obras. Hace unos años, en torno al 2012, él descubrió por internet que esta pequeña escultura se subastaba. Lógicamente, los herederos, los descendientes del actor Anthony Quinn, pues posiblemente algunas de las obras de este autor y de otras, pues las vendieron. Al final, Venancio Blanco compra al que había adquirido esta pieza, se la compra de nuevo. Con lo cual, para él, Suerte de Varas es el hijo pródigo. Es esa obra que vendió una vez, que no quiso, que la perdió y que la volvió a recuperar comprándola de nuevo. ¿Por qué le tiene tanto cariño? Porque es una de sus primeras obras que hace a la nueva técnica que aprendió en Italia. Si se fijan, esta obra tiene una fuerza y una emoción increíble. Si dijéramos cuál es el estilo de Venancio Blanco, casi todos nosotros diríamos que es un tipo de figuración inconformista, pero sobre todo es una abstracción. Bien, de lo que estamos viendo, ¿qué figura de las tres reconocemos perfectamente lo que es? El toro. El toro siempre, dentro de la abstracción del trabajo de Venancio Blanco, será la figura más reconocible. Porque en este caso, fíjense, la fuerza del toro ha hecho levantar al caballo, que está casi como un caballo rampante. Y el propio picador está de pie, está apoyando el pie en el suelo. ¿Qué tenemos aquí? Está demostrando el ímpetu, la fuerza del toro, que cómo levanta al torero. El mundo del toro no solo va a reflejar distintas escenas del torero, sino también a varios toreros, en especial a uno al que considera el que rompe la forma de torear, y es Juan Belmonte. Aquí les traigo esta cabeza en la que, aunque no conociéramos la fisonomía del torero, ¿qué diríamos que destaca? Destaca la montera, la coleta del torero y la nariz y la barbilla un poco exagerada porque eran los elementos que caracterizaban a este torero. Pero, ¿qué ha hecho con la cara? Con la cara ha quitado ese material, nos ha dejado un hueco. Veremos luego la importancia de los huecos. Si yo les pongo ahora mismo esa fotografía, ¿reconocen a Juan Belmonte? Seguro que sí. Nos ha colocado los elementos fundamentales. Juan Belmonte fue uno de los toreros más famosos de Sevilla porque empezó el torero parado. No era el toreo de antes, siempre moviendo, sino que iba buscando también los momentos de quietud. Y hay que tener mucho valor para ello. En esta otra imagen de Juan Belmonte de nuevo, fíjense, es un rostro más realista, donde la figura se acerca más a un rostro que la anterior. Este rostro pertenece a esta escultura. Es Juan Belmonte haciendo el paseillo y formada con distintas planchas y formas diferentes y con huecos. Cuando se le pregunta a Venancio Blanco por qué hace sus esculturas con huecos, tiene varias respuestas. Una de ellas es la que les he señalado. Dice, lo verdaderamente que da forma a una escultura es el hueco. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué? Vamos a darle la vuelta a esta escultura. Ah, ya hemos descubierto algo. Fíjense, las esculturas de Venancio Blanco se pueden rodear, podemos ir dando vueltas, con lo cual, ¿qué conseguimos con eso? Conseguimos distintos puntos de visión, con lo cual el torero Juan Belmonte no es solo un torero, son muchos toreros. Pero, ¿qué vemos a través de este hueco? Claro, es importante. Cuando a un escultor como Venancio Blanco le encargan un trabajo, a él le interesa saber dónde va a estar situada esa escultura. Si nosotros no supiéramos de dónde es Juan Belmonte, lo descubriríamos a través del hueco, porque vemos
las torres de Sevilla. Por lo tanto, ya sabemos que Belmonte es de Sevilla. Pero le volvemos a preguntar a Venancio Blanco, ¿pero por qué tantos huecos? Esos espacios vacíos, ¿qué ocurre con ellos? Y nos vuelve a responder y nos dice, se los dejo al espectador. Dejo la libertad para que cada uno de los espectadores, es decir, cada uno de nosotros que estamos viendo la escultura, ocupemos o rellenemos o completemos como queramos ese espacio. Con lo cual, ¿se imaginan cuántos Juan Belmonte podemos completar y pueden aparecer diversos? Eso es lo que quiere Venancio Blanco. Si antes nos hacía jugar a la hora de ver un paisaje, Venancio Blanco nos hace también participar a la hora de completar una escultura. Se siente muy feliz en el taller, en los talleres, sobre todo en el de Madrid, y él señala y nos vuelve a recalcar la idea del dibujo, porque dice que dibujar no es otra cosa que hacer material ese dibujo, convertirlo en esa materia. La idea de la materia la explica de mil maneras, constantemente la está explicando, porque dice, si yo hago un dibujo y hago 100 dibujos de un aspecto, estoy convirtiendo ese aspecto en 100 materias, en 100 posibles esculturas. Y esa es una de las bases en el trabajo de Venancio Blanco. Cuando le encargan un trabajo, no hace un boceto, hace muchísimos. Pero el Cristo que ha venido, saben, el Cristo de madera que está en la catedral, que ha venido hace unos días, que nos representa el momento de despertar de la muerte, de resucitar, pues hizo hasta 15 bocetos a tamaño natural. No son pequeños bocetos, por supuesto, siempre se empiezan con materiales más fáciles de trabajar, la escayola, la cera, el barro, porque va moldeando y según va moldeando, va dibujando. Y según va dibujando y moldeando, le van saliendo emociones distintas, porque eso es lo que él quiere. Cuando se le pregunta si fue feliz, señala que sí, que ha sido feliz, porque ha trabajado en lo que quiere, ha tenido el reconocimiento, ha sido profesor hasta el último momento de su vida porque le encanta ser profesor y ha mantenido la ilusión. Señala que un artista sin ilusión es un artista perdido. Y además, en cada uno de sus trabajos, recuerda a su padre. Su padre le dijo que hiciera aquello que le hiciera feliz y le dio total libertad. Dice, con esa libertad trabajo yo también. Si hemos visto el tema del mundo del toro, por supuesto también realizará distintas esculturas de música, de pianos, del cantejondo, de baile, de flamenco. El otro tema grande es el tema religioso. Una iglesia del Escorial le encargó un nazareno y él realizó esta escultura. Como ven, llena de angulosidades, de perfiles. ¿Qué ocurre? Que claro, esta escultura, si nos acercamos un poquito, vamos a verla desde abajo para que la vean. Vemos el cíngulo, vemos la forma tradicional de un nazareno con las manos juntas. Nos da igual sea el de Medinaceli o sea el de aquí, el de San Pablo, con la cruz colgada, el rostro, su corona. ¿Qué ocurre? Que la iglesia del Escorial, los feligreses, la rechazaron. No la rechazaron, no rechazaron el arte ni al artista, pero claro, no era una escultura para sentirse cercana a ellos. Esta escultura además también tiene una pequeña historia. Recuerdan que hace un momento les dije que Venancio Blanco y Anthony Quinn fueron grandes amigos. Su amistad se paró por culpa de esta escultura. Anthony Quinn quería esta escultura. Incluso en su casa de Estados Unidos había hecho una capilla y le dijo a Venancio Blanco que se la vendiera,
que tenía un lugar para esta escultura. Venancio Blanco no quiso vendérsela y a raíz de esto esa relación de amistad se enfrió. Lo que le ocurre a Venancio Blanco es que muchas de sus esculturas son como esos pequeños hijos a los que ama, de los que no se quiere deshacer. Es muy curioso porque les he dicho antes que a él le interesa que esa escultura que le contratan esté introducida en un contexto. Cuando le encargan realizar una escultura de San Francisco, él la titula el San Francisco de los pájaros. ¿Dónde está situada esta escultura? En el campo San Francisco, en torno a la naturaleza, en torno a la vegetación. Por eso la realiza así. Él tiene, a la hora de realizar sus esculturas, tiene que saber dónde va a estar colocada. Hará numerosos Cristos crucificados, preciosos, llenos de emoción, llenos de expresionismo. Con sus manos abiertas, él señala que, Venancio Blanco también como gran creyente, señala que las manos abiertas de Cristo son las manos que abrazan al mundo. Por eso, todos sus Cristos no están dolientes, sobre todo en los brazos, en las manos. Por supuesto, tenemos los huecos, de nuevo, para que cada uno de nosotros lo completemos como queramos. Distintas escenas religiosas que muchos conocen. La Última Cena, que saben que estuvo colocada en el Museo de Venancio Blanco en el convento de Santo Domingo, lo que fue convento de Santo Domingo. Fíjense qué lugar más adecuado para colocarlo. La Última Cena, ¿dónde está esa raíz que nos recuerda esa raíz cristiana? En Salamanca, en las catedrales, también el estudio y la ciencia. Vaya. A ver. Perdón, me han dicho que no se ve. ¿Ahora se ve? ¿Se ve ya? ¿No? ¿No se ve? A ver. Perdón. A ver. Vamos a ver. Compartir cámara. No. No. Perdón. Cancelar. Compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Se sigue viendo, por favor? ¿Se sigue viendo? ¿No se ve? A ver, compartir pantalla. ¿Por qué no se ve? A ver, ocultar. A ver, vamos a ver. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Vamos a ver. Compartir. Compartir. Cancelar. No. Compartir pantalla. Compartir. ¿Se ve de nuevo? ¿Se ve ya? ¿Se ve ya? ¿Se ve ya? ¿Sí? ¿Se vio la anterior? A ver, voy a pasar. Les comentaba los diferentes Cristos que había realizado en distintos materiales, mostrando siempre ese expresionismo, o esta Última Cena que nos relaciona también con el mundo religioso de la propia ciudad salmantina y como siempre nos refleja un momento de interioridad religiosa. Como les he dicho, a lo largo de esta clase, Venancio Blanco siempre valoró muchísimo el dibujo
y su labor educativa como profesor nunca la abandonó. A lo largo de los últimos 20 años de su vida estuvo muy unido a unos cursos que se realizaban en Priego de Córdoba. Y aquí lo vemos junto con unos jóvenes dibujando al natural. Eran cursos de artes plásticas, cursos de dibujo y escultura que se realizaban siempre en verano. Él disfrutaba muchísimo. Asistió a más de 20 cursos a lo largo de sus últimos años, porque él se sentía un hombre joven, incluso decía que él iba a trabajar hasta el último día de su vida, que él nunca se iba a jubilar. Les traigo esta imagen porque, igual que antes le dije, que valora muchísimo la música, vemos cómo compagina el arte de la música con el arte del dibujo, con el arte también de la escultura. Aquí lo vemos dibujando junto a un grupo de jóvenes en estos cursos de verano en Córdoba, imaginando, plasmando esa melodía, convirtiéndola en colores y en imágenes. Como ven, era un hombre que se sentía joven y que seguía también investigando. Por supuesto, a lo largo de su vida, les he puesto aquí un resumen, ha recibido numerosos premios, ha asistido también a numerosos congresos, ha tenido decenas y decenas de exposiciones, muy valorado, se ha sentido muy querido y eso lo ha visto, se ha visto reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Los dos temas principales, tauromaquia y tema religioso, van a ahondar a lo largo de su vida, pero también realizará retratos, también realizará otro tipo de temas. Me gustaría señalar, por ejemplo, este tema de la maternidad, que lo podemos encontrar en el Museo de Salamanca. También es una de sus esculturas pioneras, porque la realizó junto con Suerte de Varas, a la cera perdida. Fíjense que es igual las proporciones son casi como las que ven en el ordenador. Aunque las proporciones no son muy ajustadas, lo importante de aquí, lo que él quiere resaltar es el amor, la maternidad. Si alargáramos las manos de la niña, abrazarían a la madre. Como ven, Venancio Blanco lo que le gusta es pintar las emociones, esculpir las emociones, pero fusiona a veces formas realistas, como es este cisne, ese cuello de cisne, esa cabeza que se torsiona y nos da sensación de movimiento, con el resto del cisne, que lo ha convertido en pura abstracción. Fíjese las alas, el cuerpo, es pura abstracción con elementos de figura. Le gusta contrastar elementos más realistas con elementos más abstractos, porque en definitiva lo que nos está dando aquí, lo que nos está mostrando con el cisne es la libertad de movimientos y es la belleza también de la elegancia del cisne. La Junta de Castilla y León le encargó que hiciera un monumento que representara, según él, la esencia, el espíritu de Castilla y León. Cuando hicieron el edificio nuevo de las Cortes de Castilla y León, el propio Venancio Blanco realizó esta escultura, una escultura de 5 metros que él supervisa, que está realizada en acero. Esta vez abandonó el bronce y utilizó el acero. Es una obra totalmente abstracta, de 5 metros de altura, en donde su hijo, Francisco Blanco, nos descubre en algunas de sus conversaciones lo que significaba. En realidad, esta escultura nos relata la esencia de la tierra y de los castellanos. Él dice que la parte baja, ese cubo rectangular, es donde se encierran todos los valores de Castilla, la ciencia, las tradiciones, la historia, el arte, y que todo ello junto va creciendo y formándose la tierra de Castilla.
la gente de Castilla, las mujeres y los hombres de Castilla, están reflejados en estas planchas que se abren en todas direcciones. Cuando se le pregunta por qué en esas direcciones, dice que es un símbolo de la generosidad de los castellanos, porque abarca todo. Por supuesto, hay un guiño a los campos de Castilla con esa espiga. Hay un guiño al mundo del toro, al mundo de los animales que están en las dehesas castellanas. Y también, por supuesto, hay un guiño al misticismo, a la esencia religiosa de los grandes místicos como Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La propia Junta de Castilla y León le reconoció con el Premio a las Artes en 2001. También Salamanca le refrendó con su premio de la ciudad. Es decir, Venancio Blanco ha sido, bueno, se le ha agradecido el trabajo y el amor que ha tenido no solo por la provincia de Salamanca, sino por el resto de Castilla y León. Y como él decía, encontró la escultura de una forma grande. La escultura para él es la vida, es un sentimiento que al nacer cobra forma. Fíjense, la escultura a él la está dando vida constantemente y además nos añade, al respirar se inunda de belleza. Venancio Blanco se fotografió en un día de su cumpleaños, un 13 de marzo en 2014, 4 años antes de morir, y recalcó ese amor que ha tenido a la escultura, porque para él la escultura no es algo, una materia sin más, sino un elemento vivo, porque no solo le da vida a él, sino que le damos vida cada uno de nosotros cuando admiramos su obra. Al final le señalo alguna bibliografía muy sencilla, muy fácil de encontrar en cualquier biblioteca o incluso en la biblioteca también del Museo de Salamanca. Así que nos vemos el próximo día con otros dos grandes artistas.